Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Liévano Lacerna y Ámbito Jurídico de Legis, para hablar de todo lo que tiene que ver con el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios de Álvarez Liévano Lacerna, y hoy tenemos el privilegio de volver a contar con un gran funcionario judicial y un gran académico, juez laboral del circuito, Dominik Cibulkiewicz. ¿Cierto? Muchas gracias, qué pena la pronunciación. Bienvenido de nuevo, doctor Dominik, porque ya habíamos tenido un episodio previo hablando en una primera parte del grado jurisdiccional de consulta. Hoy vamos a terminar ese episodio, así que los que no lo hayan visto todavía, los invitamos a ponerse al día con el primer episodio sobre grado jurisdiccional de consulta, la primera parte que hicimos con el doctor Dominik. Bueno, doctor Dominik, habíamos hablado en el episodio anterior sobre, en general, la procedencia de la consulta. Habíamos incluso puesto un par de casos que nos ilustraban cuando hay una consulta que es procedente, y habíamos alcanzado a desarrollar en el episodio anterior la primera de las causales del artículo 231 de la Ley 2452 del año 2025. Tenemos 6 causales más, son 7 en total, y la segunda de ellas es la procedencia de la consulta como grado jurisdiccional frente a las sentencias que sean adversas a la nación, al departamento o al municipio, o a aquellas entidades descentralizadas en las que la nación sea garante. Otro de las causales gruesas en volumen, donde se conoce grado jurisdiccional de consulta. Bueno, en esa segunda causal quedó exactamente igual como lo tenemos en la actualidad, en la Ley 1149. Son sentencias adversas, esto quiere decir que no tienen la expresión totalmente que tiene la primera causal, entonces es posible que se apele sobre unos puntos y se surta el grado jurisdiccional sobre otros puntos. Y ahí claramente están los destinatarios, la nación, el departamento, el municipio. Me extraña, o creo que pudo haber sido la oportunidad de pronto, por la misma lógica, de incluir al distrito, pero eventualmente... ¿Sería municipio? Sí, exacto. O sea, sería involucrarlo por ahí, pero técnicamente el régimen de las entidades territoriales es municipio, distrito. Quiero decir algo distinto. Algo. Se perdió la oportunidad ahí, pero podemos incluirlo. Y aquellas entidades descentralizadas, entonces hay que saber mucho de estructura del Estado, en las que la nación sea garante. Eso es lo importante. Si la nación es garante de las obligaciones laborales y de la seguridad social, que estén en controversia para que se pueda surtir la consulta. Esa es una gran discusión, porque precisamente dentro de la estructura del Estado, y ahí hay un montón de providencias del Consejo de Estado, obviamente, y de la Corte Constitucional. Recuerdo una sentencia, tal vez es la de constitucionalidad, la 736 del 2006 por ahí, o 2007, que en constitucionalidad habló de las entidades, las empresas de servicios públicos que son mixtas, que son totalmente públicas. Si mal no estoy, puedo estar equivocado, ya lo voy a buscar. Creo que es la 736 del año 2007. Ahí la Corte hizo un paneo muy general de cuáles son muchas de esas entidades que, siendo privadas o siendo mixtas, hacen parte de la estructura general del Estado, siendo descentralizadas del nivel territorial, del nivel nacional. En esas entidades que no son propiamente la nación, departamentos, municipios, distritos, pero donde el Estado tiene una participación, finalmente la nación sí tiene no solo un interés, sino además tiene una garantía ahí por la porción pública que tiene en aquellas entidades. ¿Esos serían escenarios específicos donde procedería la consulta o no? Es muy importante que se tenga en cuenta que no solamente por el hecho de ser entidad pública vaya a lugar al grado jurisdiccional de consulta. Es importante que
creería yo, y es lo que he visto en la práctica judicial, sobre todo en escenarios de sentencias de tutela, en que los tribunales y sobre todo también los jueces, que son los que conceden y allá el tribunal es el que admite, determine normativamente cuál es la fuente en donde dice textualmente, como por ejemplo en el caso de Colpensiones, donde el Estado o la nación, en este caso que es la persona jurídica, entra a ser garante de las obligaciones laborales y de la seguridad social. Entonces es importante tener en cuenta como ese fundamento normativo. Si claramente el fundamento normativo da para esa dirección, es claro que está la procedencia del grado jurisdiccional de consulta y es obligatoria en esos casos. Pero eso quisiera decir que en muchos de esos casos, que son entidades que tienen una participación tanto pública como privada, tiene el juez que descender, o el tribunal en este caso, o bueno, el juez que es el que admite, el que ordena la consulta. O ambos. Sí. O ambos. Tendría que descender a la revisión de, por ejemplo, conformación de la entidad, los estatutos, Correcto. el acto de creación. Exacto. Cosas que muchas veces no están discutidas dentro del proceso. Claro, sí, no, pero eso es como cuestión para poder ser beneficiario de una garantía, ¿sí? Con una garantía adicional, y en este caso se protege el patrimonio público. O sea, lo pienso es desde el punto de vista práctico del litigio, porque muchas veces este tipo de entidades, obviamente hay que distinguir lo que es la naturaleza jurídica de la entidad del régimen de actos y contratos. Sí. Muchas veces no hay controversia sobre eso y los jueces asumen la competencia naturalmente porque la discusión está en otro lado. En otro lado, correcto, sí. Pero al momento de la procedencia o no de la consulta, no me imagino si un juez, mejor dicho, no me imagino un juez teniendo que decretar una prueba de traerse la composición accionaria de una entidad que ya no obra en el proceso como para poder decidir si hay consulta o no. Aunque en ese caso no sé hasta qué punto puede llegarse allá, pero generalmente la garantía en estos casos siempre está normativamente. Entonces es más fácil de pronto irse a la estructura como tal, o al fundamento, la estructura orgánica o, no sé, normativa que tiene la entidad para poder determinar eso. En el caso de Colpensiones es claramente en la Ley 100 y otras entidades, por ejemplo, la UGPP, que es mucho más fácil determinarlo. En el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles también está determinado. Pero en otros casos, por ejemplo, no es incluir a entidades públicas porque sí, sino que normativamente exista un fundamento, por lo menos normativo, en donde se diga que la nación es garante. Y así ha pasado, por ejemplo, en casos en donde se ha dejado sin efectos una consulta concedida, por ejemplo, a favor de Ecopetrol, a favor del IMPEC, por allá en el año 2013, y ahorita pues se está conociendo en consulta casos en donde está involucrado el Banco Agrario sin existir un sustento normativo, o por lo menos el tribunal no lo dice, o los jueces cuando conceden tampoco lo dicen. Y tampoco dice el numeral segundo que sea garante sobre la totalidad. No puede ser solo sobre una porción de sí, correcto. Siempre y cuando sean obligaciones laborales, correcto. Y sí, importante también eso. Porque es que además, yo creo que también ha habido una gran dispersión en la creación de entidades públicas, porque lo que hemos visto además, lo cual complejiza mucho más el debate, es que hay muchas entidades que empezaron a ser creadas en el nivel territorial o incluso en el nivel nacional. Son creadas y la naturaleza jurídica se autodenomina naturaleza jurídica única. Hay entidades que tienen una, entre comillas, porque así lo dicen los actos de creación, una naturaleza jurídica única. Y uno donde enmarca una naturaleza jurídica única dentro de la estructura del Estado. Digamos que hay muchos escenarios en los que eso no es tan claro, pero la regla general sería entonces entidades territoriales, nación, departamento, municipio o distrito. Sí. Y entidades descentralizadas en las que la nación sea garante. Teniendo claro que la nación debe ser claramente garante y eso tiene que tener un fundamento normativo. Entidades sin liquidación también es fácil de identificar. Generalmente cuando se va a liquidar una entidad pública, ahí en el decreto de liquidación o algo por el estilo se establece algo similar, y así ha pasado con el tema de las empresas sociales del Estado. Entonces también es mucho más fácil identificar y obviamente la consulta es obligatoria. Y finalmente sentencias que sean adversas. Pueden ser parcialmente adversas sí, solo en un pedacito. Correcto. O completamente adversas. Muy bien. La tercera causal es novedosa. La tercera causal. Es novedosa. Sí, esa es novedosa y da para varias de pronto interpretaciones o discusiones de juicio de constitucionalidad, sentencias que declaren la ilegalidad de procesos de calificación de paro, suspensión colectiva de trabajo. Ahí no propiamente está una persona natural involucrada propiamente dicho, está un grupo de personas, un grupo de trabajadores que se van a huelga, o el sindicato, conformado por trabajadores que se van a huelga. Entonces, ahí el proceso es sí o no, declara legal o ilegal. Entonces, en ese caso, no hay discusión, no hay punto medio, sí. Y en ese caso, entonces, declara ilegal la huelga
Porque si la declara legal, lo procedente será la apelación del interesado Exacto. en haber promovido el proceso. Pero si la declara ilegal, entonces es procedente el grado jurisdiccional de consulta, porque claro, es o blanco o negro, o es legal o ilegal. Y en ese caso, bueno, pues yo creo que no tiene realmente, más allá de la novedad, no tiene realmente Es la inclusión margen de interpretación. Sí, es la inclusión. Pero algo que sí entonces es evidente de esta causal es que es una causal que protege derechos colectivos. Exacto. Protege derechos donde normalmente el sujeto activo de esta protección es el sindicato. Lo que no sucedería para casos, por ejemplo, de disolución y liquidación de Que sindicatos. no quedó ahí en el listado. Pero eso quisiera decir que entonces se protege al sindicato como persona jurídica y además parte procesal dentro de un proceso donde ha sido declarada ilegal la huelga, pero no se protege en el evento en el que haya una disolución o liquidación, porque normativamente no existe la consulta en ese otro escenario. Exacto. Bueno, eso lo decidirán los jueces. Exacto. Lo decidirá Un la juicio jurisprudencia. de constitucionalidad o un juicio de aplicación aquí digamos, de la finalidad. Sí, seguramente los interesados muchos o estaremos de un lado o estaremos del otro detrás de las acciones judiciales. Numeral 4, las adversas al trabajador en calidad de demandado en los procesos especiales de fuero. Que eso es algo que me recuerda mucho el caso que habíamos hablado en el episodio anterior, y es el trabajador que es demandado para un levantamiento de fuero, se deniegan las pretensiones porque no hay fuero, dice el juzgado, y entonces el trabajador resulta absuelto, pero resulta absuelto bajo el supuesto de que el juez dice, usted no tiene protección. ¿Esa es una sentencia adversa al trabajador en calidad de demandado o es una sentencia precisamente favorable al trabajador en calidad de demandado? Bueno, ya lo habíamos dicho ya un lo poco habíamos en el episodio. Pero igual esto es desarrollo jurisprudencial. La jurisprudencia desde el año 2013 tengo recordatorios, o aquí tengo aquí registro de pronunciamientos al respecto. La regla general era el trabajador en procesos especiales de fuero sindical, pero esto lo extiende a procesos especiales de fuero, y ahí está todo lo que tienen que ver los fueros. No solo el sindical. Exacto, no solo el sindical, sino los demás que establecen. Los demás nuevos, además. Exacto. Que antes eran una conflictividad de tutela y ahora se convierte en proceso especial de fuero. Pero fíjese esta siguiente, la quinta, las meramente declarativas. Ahí me llama la atención de esta causal quinta. Dice las meramente declarativas. Que entonces ahí no es evidente que la protección recaiga sobre una persona natural, trabajador, por ejemplo. Puede ser un empleador el que vaya a reclamar algo de alguien, de un sindicato, de un trabajador. Podría ponerse la discusión. De un trabajador que, si un empleador que perfectamente activa el sistema de justicia para buscar una declaración y se la niegan, entonces sería procedente la consulta en favor del empleador. Bueno, yo no lo había visto desde este punto de vista, pero puede llevarse a la justicia para determinar y poder poner a pensar a los jueces y a discutir el tema. Lo había visto era principio, por lo que está arreglado la consulta, ¿no? El principio protector, entonces es, digamos, sí, pero da para no eso. Restringe. Claro, no lo restringe, pero da para eso. Y yo lo había enfocado únicamente eran los actores principales del procedimiento del trabajo y pues sentencias meramente declarativas. Eso también, eso no es novedoso, eso es un desarrollo jurisprudencial y es ver la jurisprudencia vuelta a ley. Sí, porque en ese caso... Algo que criticamos mucho en este mismo episodio, en este mismo podcast, perdón, en otro episodio con el invitado Leonardo Corredor, magistrado auxiliar de la Corte, y con el mismo doctor Guarín, magistrado de la... Aunque a mí eso me parece maravilloso, porque no todo el mundo lee jurisprudencia. Pero a mí me parece que eso no es tan bueno, ¿sabe? Porque eso es petrificar la jurisprudencia. Bueno, de pronto sí, pero es que es escribir en piedra. Es y la jurisprudencia escrita en piedra, pues... Sí, claro, y además que evoluciona, ¿no? Claro, evoluciona. Pero es importante, sobre todo en estos casos que de pronto son como más objetivos, de evitar que uno en la práctica judicial se encuentre con un juzgado que diga una cosa y un juzgado que diga otra cosa. Sí. Entonces, sí, eso es muy complicado para la gente. Entonces, sentencias meramente declarativas se ha mencionado, simplemente declararon algo, pero debe haber una solicitud de condena que debe ser adversa. En ese caso, pues la jurisprudencia desde antaño ha sostenido que como no hay condena de nada, partiendo de la base de la justicia esta retributiva y compensatoria, pues en ese caso pero ojo, porque ahí es un escenario entonces diferente al que yo me estoy imaginando. O sea, eso quiere decir que la sentencia es meramente declarativa, pero porque supone haber denegado la condena.
Ese sería una opción, pero yo he tenido casos en los que simplemente se van Con la declaración. con la declaración, Sí. y Caería dentro de la... no hay pretensiones condenatorias. Pero sería en ese me caso. interesa, claro. si yo soy demandado, si yo soy demandante, yo podré perseguir solo la declaración. Exacto. Y para la persona que demanda es Es su derecho. favorable. Sí. Es favorable la sentencia para ella. Pero en este caso, digamos, podría ponerse en tela de juicio o una discusión, pero lo que yo veo enfocado aquí es lo que tradicionalmente se ha protegido, es que no haya condenas. Bueno, fíjese que no había pensado que esa causal aparentemente inofensiva iba a tener tanto desarrollo. Yo sí creo que ahí se queda corta entonces la redacción de Sí, la ley. claro. Sí, faltó de pronto más precisiones. Bueno, numeral 6, las que denieguen el reconocimiento y pago de honorarios, eso está obviamente enfocado a el trabajador que no, o sea, trabajador me refiero en términos amplios, al trabajador que realmente es un contratista, Exacto. seguramente, o un cuenta propia, que busca los honorarios de alguien y lo que protege la competencia laboral es ese alguien que trabaja. Ok. Ahí no hay tampoco ninguna duda. No, ahí no hay duda. De hecho, no hay novedades. Eso existe por vía jurisprudencial. Se hace una interpretación amplia del artículo 25 de la Constitución. Se protege el trabajo humano, punto. Y pues esas personas hacen trabajo. Entonces, en este caso, lo que me preocupa es que quedó pago de honorarios y no quedó como tal la cláusula completa de competencia, porque remuneraciones por servicios prestados de carácter personal, independientemente de la relación que lo motive. Pero yo lo incluiría claramente en esa cláusula. Fue mucho más restrictiva esa Claro, sí, se quedó ahí. De pronto, no sé, fue un error de digitación, de edición, de muchos que los que tuvieron, pero creo que entraría ahí, ¿sí? Y Claro. y se mantiene Claro, la lógica es que se incluyan, ¿no? Claro. Pues que no solo sea el pago, sino en general todo lo que sea el reconocimiento del trabajo humano, al final, que es lo que protege esa competencia laboral. Y finalmente, fallos inhibitorios que, pues, es sorprendente. Yo creo que a estas alturas de la vida... Ver un fallo inhibitorio sería, no, es desafortunadísimo. No, pues que exista un fallo inhibitorio quiere decir que hay una absoluta inactividad del juez. Totalmente, porque el juez debe evitarlo a toda costa. Entonces, se plasma, porque no falta el caso, pero la idea es que el juez siempre parta de la base de que sentencia inhibitoria no puede emitir. Eso está prohibido incluso. Es una denegación de justicia sin duda. Y el parágrafo finalmente dice que mientras no se surta el grado jurisdiccional, la providencia no quedará ejecutoria. O sea, que Listo, sí. exige... Eso existe. Yo quiero agregar algo que de pronto puede ser como para discusión más adelante. No está incluido el proceso de protección judicial contra Lo que actos. quedó por fuera. Eso quedó por fuera. Derechos sindicales. El proceso destinado a discriminación sindical no quedó establecido. ¿Es posible determinarlo, incluirlo en alguna de las 7 causales? Eso lo veremos en la práctica judicial, porque si la idea es que hubiera quedado Sí, todo en muy general, claro. el gran ausente es el sindicato como persona jurídica. Pero bueno, en este caso, protección judicial generalmente también puede involucrar a un trabajador que por X o Y motivo considere que está siendo discriminado sindicalmente. No quedó ahí textualmente. Eso puede ser motivo de varias interpretaciones a nivel judicial, pero yo lo incluiría en el numeral primero. Pero eso puede tener una explicación. Y es que precisamente la medida de compensación recae sobre la persona individualmente considerada que es la parte débil de la relación laboral sustancial. El sindicato, como persona jurídica, como una agrupación de trabajadores, ya no es tan débil. Que puedan existir conductas antisindicales y para eso hay procesos judiciales, pues sin duda, pero realmente el sindicato como persona jurídica ya no está en una posición de indefensión o ya no está en una posición de debilidad frente al empleador. Sí, no. Podría ser esa una interpretación de por qué no hay expresamente... No, pero yo hablo del trabajador cuando utilice este mecanismo, de pronto considerar que está siendo discriminado y se vaya por ese proceso. Ah, bueno, sí, claro, también, pero para partir una cosa de otra, seguramente me suena lógico que no haya sido incluido un sindicato dentro de las causales de la consulta, porque no necesariamente es un sujeto de protección como si lo es el trabajador. Podría ser una interpretación. Bueno, pues grado jurisdiccional de consulta con el juez laboral Dominic. Muchas gracias por estar en este episodio. Por supuesto, invitadísimo para nuevos episodios con nuevos temas. Y a todos los que han llegado hasta aquí, pues les agradecemos mucho. Esto es Cátedra Procesal,
una realización de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico de Legis. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.